Vicky, Hola Mati, ¿cómo va? hola, Hola Mati, ¿se escucha ahí? ahí está, perfecto. Les escribo a los chicos por el grupo, si ya se van conectando. Dale, sí, la idea es arrancar puntual. Dale, sí. Mm, mm. ¿Dónde es el de conectar pantalla? Compartir pantalla. Siempre me falta esa parte. Mm, Compart- Dice ahí abajo. Ahí abajo, sí, compartir Sí, pantalla. Ahí dice. eso. Buen día. Buen día, buen día. Che, ¿alguna vez van a volver las clases presenciales o no? Así nos vemos la cara y A las 7 de la mañana no, por favor. pedimos un... Antes hacíamos las clases cuando hacíamos temprano o en otros horarios. Estaban los laboratorios dando vuelta y nos hacíamos comprar algún desayuno, o cuando era el mediodía algunos sandwichitos. La Sí, verdad que así estaba, fue. Che. estaba bueno. Los ateneos eran así antes. Va, yo llegué hasta eso. Escuchá, era el único incentivo que había para ir a un Ateneo era comer sandwichitos. Entonces, Sí, iba todo el mundo. No solo eran multitudinarios. los últimos llevaban unas picadas muy buenas. Los últimos ateneos. Aparte, todo el mundo se quedaba hasta el final para comer. Entonces, Claro. no, por ahí estaba bueno porque, qué sé yo, te quedabas comiendo un sanguchito con serra, interactuabas un poquito más allá de lo, interactuabas un poquito más en lo personal y estaba bueno, tío, la verdad que, qué sé yo. Por ahí eras R1 y te quedabas así entre Lady y no sé, y otro más. Vos estabas ahí comiendo un sanguchito y escuchabas, qué sé yo. Por ahí no entendía una goma lo que estaban hablando, pero estaba bueno eso. Es parte de una relación interpersonal que está bueno. Mm. Esto tiene la comodidad que no te mueve de tu casa. Entonces te peor. Bueno, Mati, en un Yo estoy, ¿eh? minuto, si querés, ya como vos prefieras, eh, arranquemos. Vale, dame un segundito. Eh, eh, eh. Compartir pantalla, toda la pantalla sería, ¿no? Sí, Bueno, ahí debería estar. sí, Sí, ahí se ve. ¿se ve perfecto? Sí, dame un segundo. Confirmame y arrancamos. Ahí vamos, quería chequear que se estuviera por grabar la clase y ya está. Ah, dale, avísame. Así que cuando quieras, Mati.
Perfecto, bueno chicos, buenos días entonces a todos. Vamos a comenzar con la clase de insuficiencia mitral. La idea es ver un pantallazo un poco de todo, desde la anatomía y la fisiología del complejo valvular mitral, hasta más o menos las opciones terapéuticas incluso en desarrollo. Vamos a tratar de compactar todo lo máximo posible. Entonces, comenzando un poquito con la anatomía y la fisiología del complejo valvular mitral, el concepto más importante que hay que tener es que la válvula mitral no solo son dos velos, sino que en realidad es un conjunto de componentes, de 6 componentes, que trabajan de manera armoniosa para que la válvula funcione bien. Y cualquier distorsión de alguno de estos componentes es un sustrato suficiente para provocar insuficiencia mitral. La válvula mitral entonces está formada por el anillo mitral, los leaflets, los velos, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, pero también participan en el cierre la función y la forma de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Y esto después va a ser muy importante a la hora de clasificar la insuficiencia mitral. Bueno, el anillo entonces tiene una forma tridimensional en silla de montar. Tiene una porción anterior fibrosa, que es la que está unida al trígono fibroso, y tiene una porción posterior, más muscular, que ocupa más o menos 2/3 de la circunferencia, que es la que se suele dilatar y la que se suele calcificar con las distintas patologías. Como concepto nos tiene que quedar que el anillo no es una estructura, no es simplemente un agujero o un espacio rígido, sino que una estructura dinámica que puede cambiar su morfología a lo largo del ciclo cardíaco y que tiene relaciones quirúrgicas importantes con críticas en una cirugía como son el seno coronario y la arteria circunfleja. Bueno, los leaflets son dos, o velos, la valva anterior, la valva posterior. La valva anterior tiene más superficie, pero la valva posterior tiene menos superficie, pero ocupa más porcentaje, digamos, del anillo. 2/3 de la circunferencia son ocupados por el velo posterior. El velo anterior está en relación con la cortina mitroaórtica y con los senos izquierdo y no coronarianos de la válvula aórtica. Eso es importante tener en cuenta en relación con endocarditis y algunas patologías. Y la válvula posterior presenta indentaciones que permite diferenciar distintos festones, que son el P1, P2 y P3, y por correspondencia el velo anterior se divide también en 3 festones, aunque no tenga indentaciones similares, en A1, A2, A3. Tenemos unas comisuras anterolateral y posteromedial. Bueno, las cuerdas tendinosas, básicamente tenemos 3 tipos. Las cuerdas de primer orden, o cuerdas marginales, porque van unidas al borde libre del velo, de los velos. Estas cuerdas son las que se pueden romper y provocar un flake de la válvula, que después vamos a ver. Las cuerdas de segundo orden, que van a la porción media del cuerpo de los velos, son las cuerdas que más tensión soportan, y las cuerdas terciarias o de tercer orden que van a la región basal, que son exclusivas y solo las vamos a ver en el velo posterior. Los músculos papilares son 2, se corresponden con las comisuras anterolateral y posteromedial. Y de aquí lo más importante es tener en cuenta que el músculo posteromedial suele tener 2 cabezas, pero suele estar irrigado por una sola arteria, o la coronaria derecha o la circunfleja. Y eso tiene relevancia porque en los infartos, sobre todo que comprometen estas arterias, afectan ese músculo directamente, provocando necrosis. ¿Cómo se clasifica la insuficiencia mitral? ¿Y por qué habría que clasificarla a la insuficiencia mitral?
La insuficiencia mitral, a diferencia de otras patologías frecuentes como la aórtica, en realidad es una patología muy heterogénea y en realidad incluye muchas otras patologías. Y podés tener un paciente con insuficiencia severa y puede realmente tener pronósticos y estrategias terapéuticas extremadamente opuestas. Por lo tanto, el primer paso crítico y tal vez el más importante de toda esta clase sea que tengamos claro cómo clasificar a un paciente con insuficiencia mitral. Entonces, la primera clasificación que deberíamos tener en cuenta es esta, es de clasificar a los pacientes en insuficiencia primaria o insuficiencia secundaria. La insuficiencia primaria es la orgánica, realmente aquí el problema está en la válvula, está en alguno de los componentes de la válvula, propiamente dicha, sobre todo de los velos, y en la insuficiencia secundaria, la válvula estructuralmente, medianamente puede estar normal, pero el problema está o en el músculo cardíaco, ya porque se produce un remodelado o una distorsión de la arquitectura ventricular, o de la aurícula izquierda. Dentro de la insuficiencia mitral secundaria, esto es más reciente, se ha dividido a su vez en dos. En una insuficiencia mitral secundaria de origen ventricular, donde el problema está en el ventrículo izquierdo, se produce, bueno, ya después vamos a ver los mecanismos, quédense con esto, que el problema está más en el ventrículo izquierdo, y la insuficiencia mitral secundaria auricular, donde tenés un paciente con ventrículo izquierdo normal, pero tenés una dilatación o una distorsión de la arquitectura auricular que lleva prácticamente a dilatación del anillo mitral y con eso insuficiencia mitral. Este es un nuevo fenotipo que ha sido recientemente incorporado a las nuevas guías europeas de valvulopatías del año pasado. Otra cuestión muy importante a la hora de clasificar la insuficiencia mitral es tratar de determinar su mecanismo. Esto es muy importante también porque va a permitir una comunicación también importante entre el cardiólogo clínico, ecocardiografista y el médico cirujano. Entonces, bueno, tenemos, como vimos recién, insuficiencias mitrales primarias y secundarias, tenemos tres tipos. Básicamente, esta clasificación es antigua. Tenemos el tipo 1, donde los movimientos de los velos están normales y la estructura sobre todo se clasifica en función de la movilidad de los velos en relación al anillo. En el tipo 1 está normal. Aquí encontramos las endocarditis que provocan perforaciones, clef, alteraciones congénitas, o la dilatación auricular, como vimos recién en la insuficiencia mitral secundaria auricular. Tenemos la tipo 2, en donde hay un movimiento excesivo de los velos. Aquí prácticamente el prototipo principal es el prolapso de válvula mitral. Y luego tenemos un tipo 3, donde hay una restricción sistólica al movimiento de los velos, que no deja lograr una coaptación. Luego vamos a ver casos, que aquí lo podemos dividir en dos, el tipo 3A y el tipo 3B. El tipo 3A hay una restricción tanto en sístole como en diástole. Esto ocurre principalmente, o el prototipo es la insuficiencia mitral reumática, donde hay un engrosamiento y rigidez de los velos y del aparato subvalvular. Y la 3B, en donde hay una restricción sistólica del velo. Esto es lo que ocurre en la insuficiencia mitral secundaria a una miocardiopatía dilatada o a una cardiopatía isquémica. Y aquí agrega otro que no está clasificado, pero que está importante mencionarlo, como el que ocurre en las insuficiencias mitrales secundarias de la miocardiopatía hipertrófica, donde es un mecanismo totalmente diferente a estos descriptos. Bueno, básicamente la insuficiencia mitral a largo plazo provoca una sobrecarga de volumen, lo cual dilata la aurícula izquierda, siempre va a dilatar la aurícula izquierda, la insuficiencia mitral. Nunca van a tener una insuficiencia mitral significativa con aurícula izquierda normal. Como sobrecarga de volumen para aliviar el estrés parietal, se produce una hipertrofia excéntrica y la fracción de eyección puede estar normal o incluso superior a la normal. Es común encontrar pacientes con fracciones de eyección de 70, 75,
por ciento, ya que el ventrículo descarga parte del volumen sistólico, lo está descargando a la aurícula izquierda. El paciente puede permanecer mucho tiempo asintomático en esta situación, pues está compensando, hasta que con el tiempo no puede compensar más, la fracción de eyección cae, los diámetros aumentan, aumenta la presión de la aurícula que se transmite al lecho vascular pulmonar y se genera hipertensión pulmonar y obviamente la aparición de síntomas. Otro concepto importante que está mucho en relación a los tratamientos terapéuticos que vamos a ver posteriormente, es el concepto de insuficiencia mitral, en el caso de la secundaria, de insuficiencia mitral proporcionada y desproporcionada. Hay pacientes en donde la insuficiencia mitral es tan severa como el grado de severidad de la disfunción ventricular. O sea, hay concordancia o es esperable que con ese ventrículo tan disfuncionante tengas una insuficiencia mitral también severa. Eso sería proporcionada y es lo que se vio en el estudio Mitra-FR, que son estudios en donde se evaluó la terapia transcatéter. Y la insuficiencia mitral desproporcionada, hay una severidad, o la severidad de la insuficiencia mitral en realidad excede a lo esperado para el grado de disfunción. Ese es el fenotipo COAPT, del estudio COAPT. Entonces ustedes básicamente háganse que el concepto de que en la insuficiencia mitral puede haber una insuficiencia secundaria, puede ser proporcionada o desproporcionada. Proporcionada, fenotipo Mitra-FR, desproporcionada, fenotipo COAPT. Entonces, básicamente lo que deberíamos, cuando tenemos una insuficiencia mitral, las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿la válvula es estructuralmente anormal? Si la válvula está dañada, ¿es anormal la válvula propiamente dicha? Estamos en presencia de una insuficiencia mitral primaria, orgánica. Ahí podemos tener mecanismo de carpatía en tipo 2, que es el prolapso, con flail, o una reumática que ya estamos viendo cada vez menos. Luego pasamos al paso 2, el ventrículo, ¿cómo está? ¿Está dilatado? ¿Está disfuncionante? Si la respuesta es sí, tomamos en presencia de una insuficiencia mitral secundaria ventricular. Puede ser isquémica o no isquémica. Si el ventrículo está bien y la aurícula está severamente dilatada el anillo, tomamos en presencia de una insuficiencia mitral secundaria auricular. Y si tuviéramos una insuficiencia mitral secundaria ventricular, la otra pregunta que deberíamos hacernos, ¿es proporcional o es desproporcional? Eso, y ahí vamos a tener configurado realmente el fenotipo de insuficiencia mitral que vamos a tener. Y eso realmente cambia todo lo que viene. Bueno, dentro de las etiologías, y hablando de las primarias, el paradigma clásico es la patología degenerativa. La patología degenerativa tiene un espectro que va desde la deficiencia fibroelástica de las válvulas, que provoca prolapso y ruptura de cuerdas tendinosas con flail, hasta la enfermedad mixomatosa de las válvulas, conocida como enfermedad de Barlow. Pero también podemos tener procesos infecciosos, como endocarditis, inflamatorios como lupus, la enfermedad reumática, por radiación, que vamos a ver próximamente en los próximos años, aquellos que han recibido radioterapia 10 o 15 años previos, y otras más. Y en insuficiencia secundaria, bueno, las causas más importantes son la miocardiopatía, cualquier miocardiopatía con fenotipo dilatado, y la miocardiopatía isquémica, o sea, el infarto con necrosis, sobre todo a nivel de los músculos papilares inferior o inferolateral. Y la dilatación anular en insuficiencia cardíaca preservada con fibrilación auricular es la causa sobre todo de la IM secundaria auricular. ¿Cómo venimos hasta ahora, chicos? ¿Me pueden decir? Bien, Mati. Perfecto, Mati. ¿Todo bien? Todo de Bueno. lujo. Mati, si querés, ahí ocultar que sale abajo un cartelito de que estás compartiendo la pantalla. Ah, sí, pensé Ahí que lo está. veía yo nomás. Listo, ahí lo Ahí está. perfecto, lo saco. Bueno, entonces enfermedad degenerativa, como decíamos, los dos extremos que tenemos, lo podemos ver acá,
son los pacientes con deficiencia fibroelástica y los pacientes con enfermedad de Barlow. Nosotros habitualmente en la práctica, en nuestro medio, vemos más que nada los pacientes con prolapso por deficiencia fibroelástica. Son pacientes que tienen prolapso de básicamente el velo posterior, con o sin ruptura de cuerda e insuficiencia mitral severa. La enfermedad de Barlow, nosotros la hemos visto por ahí más en Europa y tal vez lo hemos comentado siempre con Marcelo Figueroa, ellos veían bastante, y Daniel en Canadá. Son pacientes que suelen ser más jóvenes y tienen unos velos sumamente engrosados, mixomatosos, y suelen cursar con prolapso de ambos velos y dilatación del anillo. Nosotros vemos más bien el paciente con deficiencia fibroelástica, con prolapsos de solo un festón, pero tener en cuenta que en realidad es un continuo y hay de un extremo al otro muchas variantes. Acá tenemos comparado los dos fenotipos y bueno, como les decía, nosotros vemos mucho más el prolapso de un velo con o sin degeneración mixomatosa, que es el engrosamiento de los velos por un infiltrado mucopolisacárido, y con o sin ruptura de cuerda tendinosa que genera un flake. Ya vamos a ver algunos casos de eco. Bueno, y de etiologías secundarias, como vemos a la izquierda, la más importante puede ser un infarto que afecta el músculo papilar posteromedial, y esa área isquémica, cuando se necrosa y no tiene viabilidad, va produciendo un desplazamiento de ese músculo papilar hacia el ápex y lateral, y va produciendo un tironeamiento de ese velo y no lo deja coaptar. En la foto del medio, más un fenotipo de insuficiencia de miocardiopatía dilatada, donde hay la dilatación y la pérdida de geometría, o sea, el remodelado inverso del ventrículo va tironeando los velos y va haciendo que no capten ambos velos. Y bueno, en la imagen de la derecha, el fenotipo de insuficiencia mitral secundaria auricular, donde la gran dilatación de la aurícula va también dilatando el anillo y hace que los velos no puedan coaptar. ¿Ustedes ven mi cursor, por las dudas? Sí, Sí, Mati. Sí, Ah, Mati, listo, sí, se ve bien. lo puedo poder usar. Bueno, lo más importante tal vez en insuficiencia mitral en el diagnóstico es la imagen cardiovascular, porque nos permite detectar la insuficiencia mitral, detectar cuál es la etiología y cuál es el mecanismo, estimar la severidad, a su vez valorar el compromiso hemodinámico, tanto del ventrículo izquierdo como de la aurícula. Nos puede ayudar a veces a desenmascarar síntomas. Nos permite también establecer el seguimiento y determinar el momento quirúrgico óptimo, y también en el caso de tratamientos, sobre todo percutáneos, establecer cuáles pueden ser criterios de reparabilidad y anatomías favorables para las terapéuticas. Bueno, el ecocardiograma transtorácico es la primera línea. En el eco podemos ver muy bien los velos de la válvula mitral, y ya vamos a ir viendo algunos casos. En la foto de la izquierda, miren cómo podemos valorar prácticamente todos los festones con los distintos planos de un ecocardiograma transtorácico, e incluso, algo que deberíamos hacer más frecuente, también podemos medir el anillo, sobre todo utilizando los ejes de 2 cámaras y 3 cámaras. Bueno, este es un ecocardiograma normal para estrenar eje largo, donde podemos ver la motilidad de los velos, podemos ver dónde se produce el punto de coaptación, podemos estimar medianamente si la coaptación es por encima del plano del anillo, es por debajo, podemos ver la función ventricular y los diámetros. En este eje corto es una vista en realidad como si viéramos la válvula desde el aspecto ventricular, donde podemos evaluar las comisuras, sobre todo para que nos pueda arrojar alguna pista de la etiología mitral. Y bueno, en los apicales de 4 cámaras también podemos evaluar
cómo están los músculos papilares, si hay retracción de las cuentas tendinosas, y podemos evaluar también la función ventricular y los tamaños de los ventrículos de las aurículas. Con Doppler color podemos detectar el jet de insuficiencia mitral, este flujo regurgitante, que nos permite ver no solo la presencia del jet, sino también ver la dirección. Muchas veces cuando vemos más o menos la dirección del jet, si es central o es excéntrico y hacia dónde se va, nos da una pista de cuál puede ser la etiología también de la insuficiencia. Incluso en prolapsos solemos tener estos típicos jet excéntricos, ¿no? que no los tenemos cuando hay u otro mecanismo. En el jet, recuerden que hay 3 componentes. Uno es esta hemiasfera que se produce cuando un flujo se acerca a un orificio, empieza a acelerar su velocidad y forma como una hemiasfera donde todas estas capas de la hemisfera tienen la misma velocidad, lo que se conoce como PISA. En español lo conocemos como flujo de convergencia. Tenemos este cuellito del jet que se llama vena contracta y el jet propiamente dicho. Bueno, en esta foto vemos, por ejemplo, un jet central y bien grande en relación al área de la aurícula, y en este un jet sumamente excéntrico. Estos pacientes tienen diferentes etiologías. Bueno, acá vemos un ejemplo de un parasternal eje largo con un aumento de la movilidad de uno de los velos, del velo posterior, y vemos cómo se produce un prolapso del cuerpo del velo posterior, sobre todo de P2. Y aquí podemos ver la etiología, podemos ver el jet que nos orienta la etiología, porque es un jet excéntrico, y en este caso el jet se dirige en dirección opuesta al velo afectado. Eso es lo que ocurre normalmente en insuficiencia mitral primaria por prolapso. Acá vemos el mismo paciente en 4 cámaras, donde vemos el prolapso aquí del velo posterior y el jet de insuficiencia mitral. ¿Sí? Bueno, aquí una visión un poco más esquemática de cómo se ve el prolapso, y cómo podemos también por ecocardiograma transtorácico estimar si hay alguna ruptura o no de cuerda tendinosa. Cuando se rompe la cuerda de primer orden, se produce como una evasión del margen libre, eso se conoce como flail de la válvula mitral. Y bueno, y aquí como se puede ver bien el jet excéntrico, como les decía, opuesto al velo afectado. Justamente creo que fue esta semana, el martes, tuvimos un caso de estos. Aquí tenemos otro caso. Miren, en este caso también es un prolapso porque los velos coaptan por encima del plano del anillo, pero los velos están engrosados. Son los 2 velos los que prolapsan. Miren, aquí también en 4 cámaras se puede apreciar bien el prolapso de ambos velos. Incluso el anillo impresiona un poco más dilatado, sobre todo en esta vista, en la de paraesternal, y el jet un poco más central, no tan dirigido de manera excéntrica, porque aquí lo que están prolapsando son los 2 velos. Bueno, este paciente se acerca más al extremo de enfermedad de Barlow. Pero ahora tenemos este caso, por ejemplo, en donde vemos que el punto de coaptación de los velos ya no excede el plano, sino que está por encima o más en dirección apical hacia el plano del anillo. Vemos que el ventrículo izquierdo está dilatado y vemos cómo esta cuerda tendinosa, sobre todo del velo posterior, incluso del anterior también, en sístole se pone muy tensa y no deja excursionar el velo correctamente para producir coaptación. Lo podemos ver mejor acá en este 4 cámaras, donde incluso también podemos ver que el ventrículo izquierdo está sumamente dilatado, disfuncionante, hasta podemos ver un poquito de movimiento normal del septo. Seguramente el paciente tiene bloqueo de rama izquierda, y eso también nos da cierta información.
Bueno, aquí tenemos el jet de insuficiencia. Entonces, este es un eco normal. Miren cómo la coaptación se produce en el plano del anillo. Ahí se los marco con rojo. Comparado con este paciente, donde miren dónde se produce el punto de coaptación. En donde si trazamos aquí más o menos el plano del anillo, se produce bastante más apical y produce como si fuera como un triángulo. Eso se llama tenting, y se produce por tironeamiento o tethering de los velos o de las cuerdas tendinosas que le van empujando hacia el ápex. ¿Ok? Bueno, el ecocardiograma transesofágico mejora notablemente la motilidad. Realmente es la mejor herramienta para ver válvula mitral, el ecocardiograma transesofágico. Hay muchos chicos que no han rotado por eco, así que no vamos a ahondar mucho en eso. Pero bueno, esto es un eco normal, en 4 cámaras, donde se puede ver perfecto los velos. Ahí vemos el A2P2. Este es un plano bicomisural, porque en realidad las comisuras están aquí aquí en el centro, donde se las marco. Aquí tenemos la arteria circunfleja en un eje transversal. En la parte derecha aparece la orejuela izquierda. Entonces aquí esto nos ayuda a nomenclar el velo, es decir, el velo posterior P1, en el medio está el velo A2 y en el lado izquierdo el pestón P3. Y aquí tenemos un eje largo donde podemos valorar sobre todo mucho mejor el velo anterior, pestones A2 y A3, en relación con el tracto de salida y la válvula aórtica y la cortina mitroaórtica. Y bueno, aquí vemos incluso cómo se excursiona bien el velo posterior. Se pueden apreciar muy bien las cuerdas tendinosas también. Miren cómo esta cuerda tendinosa que les marco ahí va al margen libre, o sea, las tips de la insuficiencia. O sea que realmente se puede valorar muy bien. Y aquí vemos a este paciente con un prolapso, entonces del velo posterior. Incluso ahí pueden ver donde les marco en el medio una estructura más fina, móvil, que puede corresponder a una cuerda tendinosa rota. Esta es como una imagen ortogonal. Miren aquí cómo se ve el velo, como la punta apunta hacia la aurícula izquierda, y se ve una estructura móvil en la punta del velo posterior, que corresponde a una cuerda tendinosa rota de primer orden y con el consiguiente flare. Miren acá mucho más abuso, como es el prolapso de este velo posterior, pero fíjense que tiene una ligera curvatura de la punta, ahí, mirando hacia el ventrículo. O sea que la cuerda tendinosa de primer orden no se rompió, probablemente se le rompió, bueno, ahí se trabó. Esto aquí, que es una estructura móvil, se corresponde seguramente con una cuerda tendinosa de segundo orden, que decíamos van al cuerpo del velo. Entonces al romperse se ve una protrusión mayor del cuerpo del velo, pero con la punta todavía mirando hacia el ventrículo, por ende no tiene flare. De todos modos, miren aquí el grado de insuficiencia que deja, ¿no? Si ustedes me quieren interrumpir o tienen alguna duda o quieren ver algo mejor, me frenan y me dicen. Venimos perfecto, Mati. Bueno, miren aquí, por ejemplo, los videos por ahí no corren del todo bien. Miren aquí donde el punto de captación se produce más del lado más hacia apical, del plano del anillo, y miren cómo hay una dificultad de excursión de este velo, del velo posterior. Como que no termina de excursionar y lograr. A ver si lo puedo reproducir. El velo posterior no termina de excursionar y tiene mucho menos movilidad que el velo anterior, pero fíjense cómo está la cara inferior. En este caso la etiología es un infarto, ¿no? Un infarto inferior. Ahí se aprecia mejor cómo se tensa esta cuerda en sístole y no deja excursionar correctamente el velo posterior.
Bueno, el tren esofágico lo que tiene muy bueno, sobre todo a la hora de planificar la cirugía o previo, cuando vos ya pensás que el paciente va a ir a cirugía, nos permite hacer 3D y nos permite obtener una visión mucho más panorámica del velo y su relación a las estructuras circundantes, y nos permite obtener esta vista que se llama vista del cirujano, en donde podemos ver, obtener una vista desde la aurícula izquierda y evaluar toda la válvula mitral. Este es un eco normal, una válvula mitral normal, donde vemos el velo anterior, el velo posterior. En la izquierda aquí aparecería la orejuela izquierda. Aquí está la válvula aórtica, esta es la cortina mitroaórtica. Aquí a la derecha se ve el tabique interauricular, acá aparecería la tricúspide. Acá este paciente vemos cómo se produce este video nunca anda bien. Se produce esta protusión hacia la aurícula izquierda y que corresponde a un prolapso del festón P2, localizado bien en el P2. Aquí también podemos obtener por 3D un 3 cámaras y hacer un corte y ver cómo se produce el prolapso del velo posterior, incluso con ruptura de cuerda, porque mira hacia la aurícula izquierda. También nos permite, bueno, evaluar a veces bien la dirección del jet. El jet no es una línea, como lo vemos a veces en el eco, sino que suele ser a veces como una lámina, sobre todo en insuficiencias mitrales secundarias. Nosotros acá obtenemos como una pirámide de datos y a veces nos permite hacer como reconstrucciones en múltiples planos y podemos obtener incluso una idea cabal de cómo es el orificio realmente regurgitante, y principalmente en las primarias suele ser más esférico que en las secundarias, que puede tener un carácter más elíptico. Incluso también podemos obtener directamente la planimetría del área y no por diámetros del anillo mitral. Bueno, se pueden hacer muchas cosas que están buenas. Y básicamente en la severidad, desde el punto de vista ecocardiográfico, siempre aportamos dos datos: el ORE, el orificio regurgitante, y el volumen regurgitante. Son básicamente los dos parámetros para definir conducta y tratamiento. Bueno, el ORE se hace a partir de la medición del radio, del PISA, que yo cuando les decía de los distintos componentes del jet, midiendo este radio, obteniendo la velocidad de aliasing, modificando las velocidades de aliasing, que esto ya lo veremos más en eco, y obteniendo las velocidades de flujo mitral, podemos tener estos dos parámetros. O sea, dándole estos 3 parámetros al eco, podemos obtener estas 2 mediciones del ORE y el volumen regurgitante. Bueno, también podemos ver la función ventricular, fracción de eyección, la podemos calcular incluso por 3D y hacer strain, y no olvidarse también de valorar la presión pulmonar, la presencia de insuficiencia tricuspidia, incluso del anillo, y el estado del ventrículo derecho. Bueno, como les decía, aquí tienen los parámetros de severidad, hay un montón, todos deben ser integrados a la hora de medir la severidad de la insuficiencia mitral, y básicamente recordar que un ORE más de 0,40 y un volumen regurgitante de más de 60 nos hablan de una insuficiencia mitral severa primaria, y en la secundaria los puntos de corte bajan por esa forma elíptica que yo les comentaba del ORE, que eso puede hacer subestimar un poquito la severidad, por eso los puntos de corte bajan. También nos podemos apoyar de resonancia, sobre todo para ver volúmenes ventriculares, para ver incluso el volumen regurgitante, y también para evaluar grado de fibrosis, en el caso, por ejemplo, de un paciente con infarto, viabilidad miocárdica, etc. Y la tomografía puede tener más utilidad en mediciones precisas que tengan que ver ya con las intervenciones, sobre todo percutáneas. Bueno, ¿cómo vamos, chicos? Como no los veo, no sé cómo estamos. Venimos bien, Mati. Llevamos 36 minutos. Perfecto. Bien, Mati. Bueno, ¿qué habría que tener en cuenta entonces como predictores de mal pronóstico cuando ya tenemos diagnosticada una insuficiencia severa, sobre todo primaria? Ver cómo está el ventrículo izquierdo,
cuáles son las dimensiones y la disfunción. Los puntos de corte críticos suelen ser un diámetro telesistólico, de fin de sístole de más de 45, algunos toman más 40 y pueden variar las guías. Una insuficiencia mitral de menos de 60%, recuerden que estos pacientes tienen una fracción de eyección normal o supranormal, por ende ya menos de 60% se considera disfunción en estos pacientes. Un diámetro diastólico de más de 70 milímetros ya nos habla de un paciente muy dilatado y de mayor riesgo de disfunción ventricular en el postquirúrgico. También un strain con valores peores, digamos que menos 20 puede ser un parámetro de mal pronóstico. En cuanto a aurícula, ya una aurícula muy dilatada por de más de 60 de volumen indexado se asocia más a fibrilación auricular y mortalidad, y bueno, la presencia también de disfunción de fibrilación auricular es ya uno de los marcadores que nos tiene que alertar a cirugía precoz. Y la presencia de hipertensión pulmonar en más de 50 en reposo o que se incremente más de 60 en un ecoestrés. También hay un fenotipo de pacientes con prolapso que ha sido asociados a muerte súbita. Estos han salido estudios principalmente en el 2013, que fueron estudios de muerte súbita en realidad, donde veían que lo único que tenía el paciente era un prolapso de la válvula mitral, pero con algunas distinciones que obligaron a caracterizar un fenotipo específico de prolapso, que lo van a ver como prolapso mitral maligno, o lo van a ver simplemente como disyunción del anillo mitral. Son pacientes que tienen prolapso de ambos velos, con válvulas mixomatosas, y tienen esta disyunción del anillo mitral, que es una separación sistólica del anillo con la pared del ventrículo, sobre todo del anillo posterior, con la pared adyacente del ventrículo izquierdo, y eso genera como un movimiento de látigo, o curling, también que le llaman, y a su vez una tracción mecánica de la pared adyacente del músculo papilar que va generando una fibrosis, y eso termina siendo un sustrato arritmogénico. Por eso van a ver también que estos pacientes en el electro pueden tener T negativa ahí justamente en la cara inferior, porque afectan el músculo papilar posterior, extrasístoles ventriculares, y en el Holter pueden tener incluso taquicardias ventriculares no sostenidas. Estos pacientes es un grupo muy selecto que tiene mal pronóstico. Bueno, aquí les muestro un poquito cómo es la disyunción del anillo. Ahí se ven cómo se separa en sístole, cómo tienden a prolapsar ambos velos. Aquí a la derecha en la resonancia se ve mucho mejor esa separación del anillo con la pared muscular adyacente. Bueno, y básicamente la historia natural la podremos dividir en dos grandes puntos, donde en el lado izquierdo tienen toda la fase compensada, asintomática del paciente, en donde realmente ahí es donde tenemos que hacer el seguimiento correcto para tratar de operar al paciente antes de la aparición de los síntomas. Ya cuando aparecen los síntomas, probablemente estemos un poquito pasados, sobre todo si tenemos diámetros ventriculares muy altos, o ya la fracción de eyección disminuida. Recuerden que estamos hablando de menos 60% de fracción de eyección. Y bueno, y los tratamientos. En el tratamiento médico de la insuficiencia mitral podemos separarlo, y volvemos como siempre a la clasificación. Siempre lo más importante de todo en insuficiencia mitral es lograr caracterizar y clasificar realmente el fenotipo de insuficiencia mitral, porque eso cambia absolutamente todo. En insuficiencia mitral primaria, asintomática, básicamente el tratamiento farmacológico y ninguna medicación o medida que no sea una intervención invasiva va a retrasar la progresión o va a cambiar la
la patología. En insuficiencia mitral primaria, en el cual se agregue, es un paciente con prolapso, pero que se agregue una insuficiencia cardíaca, bueno, ahí sí el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca contribuye a mejorar los síntomas, todos los tratamientos que ya conocemos, pero el tratamiento farmacológico y algunos no farmacológicos adquieren relevancia, particularmente la insuficiencia mitral secundaria, donde el problema no está en la válvula, sino justamente en el ventrículo izquierdo. Entonces, todo lo que contribuye a mejorar el ventrículo izquierdo realmente va a mejorar o puede incluso reducir el grado de insuficiencia mitral. Esto lo vemos muchas veces en pacientes de UCO, que llegan muy descompensados con insuficiencia mitral severa, pero cuando uno le instala el tratamiento y va mejorando esa función ventricular o aliviando la congestión, el paciente realmente puede disminuir el grado de severidad de insuficiencia mitral. Bueno, aquí los tratamientos farmacológicos de IC clásico, los 4 fantásticos que ya conocemos, pero también en el caso de pacientes que tengan indicación de resincronizador, también un resincronizador puede reducir el grado de insuficiencia mitral, e incluso una revascularización si un paciente está con alguna isquemia aguda o activa. Y en la insuficiencia mitral secundaria, auricular, el tratamiento va dirigido básicamente a la fibrilación auricular. Anticoagulación y cardioversión y en lo posible ablación de la fibrilación auricular pueden reducir la insuficiencia mitral y el paciente no requerir intervención. Bueno, un poco cómo más o menos nos hacemos un esquema de los distintos tratamientos. Básicamente las guías de valvulopatías, la más nueva es esta de la europea del año pasado. Del American College o de la AJA no salieron guías actualizadas, pero las últimas son del 2020. Y tenemos sí las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología. Más o menos todas coinciden y no hay tanta diferencia. Lo que nos dicen que es clase 1 la reparación mitral quirúrgica, o sea, siempre que se pueda, el paciente debe ser reparado y no reemplazado, porque realmente tiene impacto en la disminución de la mortalidad operatoria y en el pronóstico alejado, porque disminuye muchísimamente la morbilidad. Obviamente clase 1 en pacientes sintomáticos, con insuficiencia mitral primaria. Ahí dice considerado operable por HER-Team. Y ya de paso les digo, las intervenciones en insuficiencia mitral, el HER-Team es fundamental, porque todos estos pasos que estuvimos viendo hasta recién para clasificar al paciente, acá lo vimos muy esquemático y didáctico, pero no suele ser tan sencillo a veces y ustedes lo ven en la práctica. Y aquí es donde viene lo importante, pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral severa, tiene indicación clase 1 cuando ya tienen disfunción del ventrículo izquierdo, es decir, FEBI de menos de 60 o un diámetro telesistólico o fin de sístole de más de 40. Y vamos a considerar, siempre y cuando sea factible la reparación quirúrgica, o sea, la plástica, en pacientes asintomáticos de bajo riesgo, con buena función ventricular, pero que cumplan al menos 3 de los siguientes criterios. Que tengan fibrilación auricular, que tengan ya hipertensión pulmonar con PSAP de más de 50, o que tengan una dilatación excesiva de la aurícula izquierda, o que tengan una insuficiencia tricúspide moderada o severa. Eso es clase 1. Difícil encontrar pacientes asintomáticos ya con eso. Seguramente si indagás y no están realmente asintomáticos. Pacientes asintomáticos, clase 2, pacientes también asintomáticos con buena función ventricular, pero con hipertensión pulmonar o fibrilación auricular que realmente sea secundaria a la insuficiencia mitral. Recuerden que estamos hablando de primaria, ¿no? Y reparación quirúrgica en pacientes asintomáticos de bajo riesgo con buena función ventricular y dilatación excesivamente severa de la aurícula izquierda, siempre y cuando
la reparación sea factible y que se asegure que va a ser durable y que va a quedar bien. Y la otra pregunta que aquí hacemos es si el tratamiento TIR, ya lo vamos a ver, pero es el tratamiento a través de catéteres, es el MitraClip, para que hablemos, lo vamos a decir la marca de uno de los dispositivos, pero ya para que nos hagamos mentalmente la idea. En pacientes sintomáticos con insuficiencia mitral primaria, severa, pero anatómicamente adecuados para este tipo de tratamiento y con alto riesgo quirúrgico, evaluado por un HERT team, en el cual se haya calculado un Euroscore, o tenga altos índices de fragilidad, o tenga alguna comorbilidad severa. Hasta ahí son clase 1, 2A de casi todas las guías. Pueden variar en algunas cositas, pero no mucho más. ¿Qué pasa en algunas situaciones especiales? En los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca ya muy avanzada, es decir, que ya estén muy pasados, ellos ya tienen alto riesgo de mortalidad operatoria y la función puede no recuperarse tras la cirugía, sobre todo en pacientes que tengan FEBI de menos de 30. Y ya en pacientes con FEBI de menos de 20 se los considera una insuficiencia cardíaca muy avanzada y prácticamente se los dirige para trasplante o dispositivo de asistencia ventricular. ¿Cuándo estaría contraindicado una intervención quirúrgica en la válvula o percutánea en la válvula mitral? Cuando la sobrevida sea menor a 1 año del paciente, porque tengo una patología terminal, o cuando la fracción de eyección sea de menos del 15%, o cuando haya una hipertensión pulmonar fija, severa, con disfunción ya del ventrículo derecho. Bueno, y cuando el paciente vaya a cirugía por otra circunstancia, obviamente es clase 1. En pacientes que tengan insuficiencia moderada y vayan a otra cirugía, ahí baja un poquito la indicación a 2B, hay que discutirlo, o cuando vayan a cirugías de revascularización. En el caso de los algoritmos para pacientes con insuficiencia mitral secundaria, ya cambia, porque lo más importante de todo es que el paciente realmente responda o no al tratamiento médico, porque vos tenés que mejorar el ventrículo izquierdo o la fibrilación auricular para que el paciente mejore. Entonces los pasos que tenemos que preguntarnos es, ¿la insuficiencia mitral severa está confirmada que es severa una vez que el paciente ya está compensado, básicamente? El paciente tiene síntomas a pesar del tratamiento y ahí habría que esperar entre 3 a 6 semanas, siempre y cuando el tratamiento médico sea óptimo. Está indicado resincronizador y si se implantó está óptimo. Y si a pesar de todo eso el paciente está sintomático y cumple criterios tanto clínicos como ecográficos para tratamiento percutáneo, y si tiene o no el paciente enfermedad coronaria concomitante. En el caso de la insuficiencia mitral secundaria auricular, sería realmente confirmarla que la tiene, o sea, distinguirla de la insuficiencia mitral secundaria ventricular o primaria, optimizar el tratamiento para fibrilación auricular, cardioversión eléctrica, ablación y tratamiento para IC con FEBI preservada. Y si a pesar de eso persisten los síntomas, evaluar realmente el riesgo quirúrgico o la elegibilidad y candidato a cirugía y derivarlo a cirugía más ablación de fibrilación auricular y cierre de orejuela. Y si no es candidato a cirugía, evaluarlo para tratamiento transcatéter. Bueno, y un poquito cuáles son las intervenciones terapéuticas. Entonces, aquí tenemos fotos de la reparación mitral, que en realidad incluye la colocación de un anillo de anuloplastia y resección del segmento prolapsante. También existe el implante de neocuerdas, que estas son cuerdas de Gorotex, en el caso que haya alguna ruptura de cuerdas tendinosas. Desconozco si en el servicio están haciendo implantes de neocuerda. El reemplazo valvular, ya sea valvular biológico o mecánico, y las terapias transcatéter, que nosotros la que más conocemos es esta que les muestro ahora, que es la del MitraClip,
bueno, en el mundo se está utilizando mucho, nosotros aquí todavía no hemos tenido ningún caso. El MitraClip está inspirado en la cirugía de Alfieri, que era una cirugía en realidad paliativa, porque de hecho este tratamiento también es paliativo, lo que hace es disminuir la insuficiencia mitral de severa a moderada o menos, pagando algún cierto grado de estenosis. Miren cómo queda como un puntito ahí en el medio, porque los candidatos, principalmente este tratamiento, son los que tienen prolapso de P2. Y miren cómo queda enganchado a nivel de los segmentos A2P2 y queda como un 8, como si quedaran dos orificios. Y después tenemos el de la izquierda del MitraClip, el de la derecha es el Pascal, que es parecido, es de Edwards. Este creo que está más en Estados Unidos. El MitraClip está más disponible en Europa, pero básicamente es lo mismo. Y lo que aquí voy a poner varios videos, pero no me costó editarlos. Se está desarrollando muchos dispositivos para reemplazo percutáneo directamente de la válvula mitral, pero bueno, no es tan fácil como la válvula aórtica. Realmente la anatomía es mucho más compleja y si están demorando mucho en desarrollarlo es porque, bueno, tiene muchas contras el desarrollo de estos dispositivos, pero cada vez están más avanzados y creo que en el corto plazo vamos a ver estos dispositivos seguramente. Bueno, terminamos. Creo que vimos todo. Buenísimo, Mati. Están ahí, no están. Me resulta extrañísimo. Voy a Vamos dejar acá, de- Mati. Muchas Sí, gracias. Mati, muy bueno todo. Muy bueno todo, Mati. No sé si dejé de compartir ahí pantalla. Sí. Bueno, no sé, nos quedan 5 minutitos. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión que querramos ver? Yo ahí había unos mensajes finales que por ahí pueden ayudar, pero bueno, básicamente lo más importante de todo es aprender a clasificar los pacientes. Y por ahí a veces, obviamente, cuando ves un prolapso, no tenés dudas, ni insuficiencia mitral primaria, es un bruto prolapso, lo ves y demás. El problema suele estar por ahí en la insuficiencia mitral secundaria, sobre todo también incluso en los pacientes con insuficiencia mitral secundaria, el diagnóstico preciso de la severidad es donde suele ser lo más complicado. Y bueno, tener en mente que está este nuevo fenotipo de insuficiencia mitral secundaria auricular. Yo acá en Altagracia tuve un paciente que el otro día estaba con insuficiencia cardíaca, lo mandé a internar, volvió compensado después de tratamiento diurético y demás. Le pusimos todo el tratamiento típico de insuficiencia cardíaca, en realidad con FEBI preservada, porque yo le hice un eco y la función me daba bien, y realmente no le podía determinar el mecanismo, pero la insuficiencia era severa y la aurícula izquierda estaba súper dilatada. Entonces sospecho que sea un paciente con insuficiencia mitral secundaria auricular. Es algo que en el servicio no lo tenemos todavía a ese fenotipo en la cabeza, y está bueno tenerlo en cuenta. Por ejemplo, este paciente estoy pensando, y tiene fibrilación auricular, realmente estoy pensando en empezar con una ablación, no una ablación, sino una cardioversión eléctrica, a ver si lo puedo llegar a mantener sin usar y ver si eso modifica la insuficiencia mitral, por ejemplo. Pero no es un grupo de pacientes fáciles y nosotros por ahí creo que en el servicio, y los apoyo en esto o les pido más ayuda en esto, sobre todo yo que hago eco, de tomarnos el tiempo para evaluarlo bien. Incluso por ahí vemos pacientes que le hacemos un eco cuando apenas entra la UCO y está súper descompensado, le hacemos un eco, tiene insuficiencia mitral severa, y como que nos quedamos con eso, que ya tiene severa. Y después el paciente sufrió un montón de terapéuticas, como tratamiento médico, a lo mejor le pusieron resincro, a lo mejor lo mandaron hemodinamia y lo revascularizaron
una arteria y no le volvemos a evaluar después la severidad de qué pasó con esa insuficiencia mitral. Entonces, bueno, esto es para que más o menos lo tengan en la cabeza de una manera esquemática y nos tomemos el tiempo de evaluar bien a estos pacientes. Y bueno, en HER-TEAM no se han presentado tantos, sobre todo insuficiencia mitral secundaria. Y no sé, ahí en UCO ustedes se han planteado últimamente algunos pacientes de estas características, sobre todo los secundarios. ¿Les suena? No. No, por lo menos yo estoy acá en la UCO de nueva y este mes por lo menos no. En realidad, a ver, son pacientes que nosotros en la cabeza los tenemos como que son pacientes de insuficiencia cardíaca, no pacientes de insuficiencia mitral. Por eso se nos pierde en nuestro cerebro nuestro razonamiento. Pero acá porque lo vimos desde el punto de vista de la insuficiencia mitral. Entonces, acuérdense ahora cuando tengan pacientes IC que tengan IM severa, bueno, ¿qué pasa con esa IM severa? Y si persiste, ¿qué hacemos? Esos serían candidatos, sobre todo pacientes añosos y demás, son candidatos a MitraClip. Y yo, por ejemplo, de MitraClip presenté 2 nomás, en todos estos años. Y me los rechazaron, por ejemplo, porque, bueno, uno fue no tenía criterios anatómicos. Justo tenía como un cleft, tenía una indentación en el velo A2, en el festón A2, y por eso entonces justo donde se engancha el clip, entonces me lo rechazaron. Y el otro no, creo que no, me lo bajaron porque no sé si está disponible ahí, bueno, ya lo verán después con Nico o Huguito, creo que tienen clases de esto y pueden preguntar un poco más. Así que bueno, chicos, me llevo los nenes a la escuela. Bueno, Mati, Muchas bárbaro. gracias por todo, Mati. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, cualquier Mati, duda muy bueno. me escriben o me buscan en Eco y lo revemos todo esto. Tenés que dar más Gracias, clases. Mati. Muy buena. Bueno, Gracias, Mati. bien, Gracias, cuídate. Mati. Gracias. Chao, Mati. Gracias.